Estas clases están dirigidas generalmente para los hombres y aquellos que tenemos la buena voluntad, la buena disposición de servir al Señor. Y que cada vez que lo hagamos, hermanos, nuestro servicio al Señor sea eficaz, sea excelente. Y quiero que cada uno de nosotros tengamos en cuenta el lema de estas lecciones, y es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo siempre he creído, y espero que usted también lo crea, la gran responsabilidad que tenemos nosotros los predicadores de pasar la antorcha, de preparar a aquellos hombres que tengan una buena disposición, que tengan el ánimo, que tengan la intención sincera de su corazón de servir al Señor. Esto es, hermanos, multiplicarnos, ¿no? Esto es extender a otro la posibilidad de que también haga la obra. Formar varones para el servicio. Así que nosotros debemos quitarnos la idea de que el púlpito es un laboratorio de ensayo, que es lo que muchas veces hacemos. Y me incluyo, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que si usted es un varón de la iglesia, entonces se le invita a que, bueno, hermano, en cualquier momento que usted tenga la posibilidad, ¿por qué no nos da un estudio? Y miramos a ver cómo le va. Y resulta que el púlpito llega a ser una prueba de ensayo y error, digámoslo así, a ver cómo le va, a ver cómo le va. Y resulta que a veces pasa, hermanos, que el hermano que se sube al púlpito, pues obviamente con muy buena intención, no podemos nosotros menospreciar la intención que el hermano tiene en pararse allá, pero comete errores que generalmente se pagan caro. Bueno, entonces, hermanos, el propósito de estas clases es presentar de una forma breve y sencilla los principios básicos que tienen que ver con la homilética. Ahora, no es un estudio exhaustivo, teórico de los principios de la dirección pública según se aplican en la predicación. Y vamos a centrarnos en lo específico, en lo que es práctico, más que en lo general y en lo teórico. Así que, hermanos, les digo por la experiencia que he tenido yo en algunas congregaciones locales y en algunos viajes de predicación, que he podido observar la gran necesidad de preparar los varones para que sirvan, como les decía ahora, de una manera eficaz en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Y vuelvo y les repito, para mí es motivo de gozo presentar estas clases y espero, y es mi oración a Dios, que pueda ser útil a cada uno de ustedes cuando llega la hora de servir en las cosas del Señor. Espero que usted tenga un libro o un cuaderno o una libreta de notas para que esté tomando apuntes de cada una de las cosas que aquí yo les voy a ir exponiendo. La lección número 1 es la introducción a la predicación. Y quiero empezar leyendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este versículo es muy apropiado para citarlo en esta noche, porque todos los que estamos aquí presentes, de una o de otra manera, estamos sirviendo al Señor, sea a tiempo completo o por momentos. Jesús está diciendo que si alguno me sirve, debemos seguirlo en su ejemplo, en su vida. Y también dice ahí que hay una promesa, y el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, pues allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice Jesús, la última parte del versículo, mi Padre le honrará. Spurgeon decía: si usted ha sido
llamado a predicar el evangelio, no se rebaje a ser rey de Inglaterra. ¿Por qué, hermanos? Porque es un honor, es un privilegio, es una bendición muy grande poder servirle al Señor en la iglesia. Sea que usted, hermano, sirva la cena, sea que usted sirva la ofrenda, sea que usted dé un sermón, sea que usted dé una predicación, un estudio. Eso es un privilegio, hermanos, poder servirlo. Es un honor, perdone que les haga el énfasis, tener la disposición de que la iglesia cuente con mi servicio, con mi predicación. Pero a la misma vez, hermanos, es un motivo de mucha responsabilidad y requiere, así como nosotros tenemos la voluntad de servir al Señor, debemos también tener la voluntad de prepararnos, porque no es solamente, bueno, yo quiero servir, denme la oportunidad, denme el espacio y bueno, yo allá diré algo, ¿no? No es solamente eso, eso implica más, implica que cada uno de nosotros podamos prepararnos, porque muchos de nosotros tenemos la voluntad de servir, pero tenemos muy poco ánimo de prepararnos, sacar tiempo para nosotros mismos, utilizar herramientas que van a llegar a ser útiles para que mi servicio sea eficaz. Entonces, el énfasis, mis hermanos queridos, y los animo y los exhorto a que continúen en la obra que hacen cada uno de ustedes en la iglesia del Señor. No estoy aquí para recriminarles ni para decirles que están haciendo algo incorrecto, no, para nada. Es simplemente, hermanos, mostrarle algunas herramientas que le van a servir a usted en su preparación. Así que el énfasis que se hará es que el sermón o cualquier exposición que se haga en la congregación debe basarse y llenarse con la palabra del Señor. La admonición divina es esta, que prediques la palabra. Se convierte entonces en el tema de estas clases de principio a fin. Y desde el punto de vista del contenido del sermón, se espera entonces, hermanos, que estas clases se conviertan en un trampolín para una mayor investigación en el área de cómo predicar y que este trabajo inspire alguna motivación para continuar en el estudio y en su desarrollo. Las técnicas para el diseño, para la preparación y para la presentación del sermón, pues deben ser flexibles. No se puede hacer un molde homilético, digámoslo de esa manera, y vaciar a todos en ese molde. No lo podemos hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque cada predicador debe encontrar su propia manera de ser eficaz en la comunicación de la palabra de Dios a los hombres. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pablo, Santiago, las cartas de Juan, las cartas del apóstol Pedro, aun cuando todos estos estaban siendo inspirados de una misma fuente, que es el Espíritu Santo, todos tenían un estilo particular. Todos tenían una manera propia de comunicar la palabra del Señor. Así que, inspirados y todo, Dios no les quitó su personalidad, sino que la palabra de Dios iba impregnada con la personalidad de cada uno de ellos. Y en este caso, hermanos, también el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, su predicación fue eficaz, fue una predicación contundente. Nosotros leemos, por ejemplo, cuando allá en Juan capítulo 7, en el versículo 46, dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Así que podemos ver nosotros la manera en que nuestro Señor Jesucristo exponía, la manera en que nuestro Señor Jesucristo predicaba, era algo contundente, eficaz, certero, impactante. Por eso las personas creían realmente que Jesús enseñaba con toda autoridad.
Y estos hombres, cuando fueron a arrestar a nuestro Señor, quedaron impresionados, quedaron estupefactos porque no habían escuchado a hombre alguno cómo Jesús lo hacía, cómo Jesús predicaba. Y esto es lo que nosotros debemos alcanzar en nuestras congregaciones. Cuando nosotros prediquemos, hermanos queridos, que sea contundente, que sea eficaz, que sea certero, que no sean simplemente palabras al aire, sino que realmente lleguen al corazón de los cristianos, que llegue al alma y de ahí puedan salir los frutos que nosotros esperamos de nuestros oyentes, de cada cristiano, de cada cristiana. El diseño y el sermón y la exposición de sermones debe ser algo que nosotros debemos colocarle mucho cuidado. ¿Cómo lo estamos diseñando? ¿Cómo estamos nosotros exponiendo la palabra del Señor? Ahora, un sermón, para que ustedes estén tomando nota, por favor, un sermón debe surgir de tres cosas particulares o de tres puntos básicos. Primero, del conocimiento que tiene el predicador de la palabra del Señor. Y esto es sumamente importante. Vuelvo y repito, un sermón debe surgir del conocimiento que tiene el predicador de la palabra del Señor. Y en este punto, hermanos, déjeme decirle lo siguiente. El apóstol Pablo decía en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. También decía ahí en 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un anciano una vez me dio este consejo: ávido lector será aquel que quiera ser predicador. O sea, pues, que el predicador debe sacar un buen tiempo y espacio para la lectura, para estudiar. Pablo así se lo decía a Timoteo ahí, como leíamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Subraye en ese versículo, ocúpate en la lectura. Así que, hermano querido, mire, si como una vez me dijo un hermano, mire, a mí no me gusta leer. La verdad, no me llama mucho la atención la lectura, pero sí quiero que me den la participación en el púlpito. Entonces yo más bien le dije al hermanito, de muy buena intención, obviamente, mire, hermano, más bien dejemos la predicación en el púlpito a un lado. Y cuando usted tenga el espacio, cuando usted se organice, cuando usted tenga el tiempo para dedicarse al estudio personal, a estudiar las escrituras, a leerlas, a conocerlas, entonces ya podremos nosotros considerar un espacio en el púlpito. ¿Por qué? Como les decía al principio, el púlpito a veces nosotros lo hemos tenido como un laboratorio de ensayo. Párese allá a ver cómo le va. Párese allá a ver qué tal le va con el sermón del domingo. No, así no funciona el asunto. Y así no debería funcionar. Cada hermano que se para en el púlpito a dar, así sea, la cena, la ofrenda, un sermón, un estudio o alguna explicación en particular, debe estar preparado. Al menos debe conocer muy bien qué es lo que le va a decir a la congregación. Por eso Pablo enfatiza en el versículo 15, ahí mismo de 1 Timoteo capítulo 4, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La iglesia debe saber, debe conocer que el que está parado allá realmente se está nutriendo, que el que está parado allá realmente se está edificando.
que el que está parado allá realmente aprendió, estudió, preparó y organizó muy bien su material. Y resulta, hermanos, que ese aprovechamiento, ese crecimiento personal, se va a manifestar ante la congregación. La congregación debe ver que el predicador crece. Cada vez que un hermano se para allá, debe traer muy buenas lecciones para la congregación, muy bien preparadas y organizadas. De esa manera, la iglesia podrá ser edificada. Y obviamente, vuelvo y repito, la iglesia debe ser testigo de que el predicador crece. Pero esa tarea, hermanos, se llevará a cabo, o este mandamiento que encontramos en el versículo 13, en el versículo 15, esto se podrá lograr solamente de una manera: que usted se ocupe en la lectura, se ocupe en esas cosas y permanezca en ellas. Como decía también el apóstol Pablo en su carta, describiéndole a Timoteo, dice, nutrido con las palabras de fe, etcétera, etcétera. El predicador o los varones que estemos sirviendo en la congregación debemos ser nutridos, y la palabra nutrido significa bien alimentados. Debemos comer Biblia la que más podamos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Y de esta manera nuestro servicio será eficaz. La segunda cosa que nosotros debemos tener en cuenta de lo que debe incluir un sermón, o un sermón debe surgir del conocimiento que tiene el predicador de la palabra de Dios. El segundo punto es la profundidad de su convicción. Y de este punto podemos nosotros citar 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Un sermón debe surgir, debe nacer del conocimiento que tiene el predicador de la palabra del Señor. Y segundo, de la profundidad de su convicción. ¿Qué tanto cree usted lo que está enseñando, de lo que está predicando? Porque a veces nosotros, lo que ha pasado, y lo digo, hermano, porque pues me ha pasado a mí, y es que a veces nosotros repetimos como loro mojado lo que otro ha estudiado, lo que otro ha escrito, o lo que otro ha alcanzado como producto de su estudio personal. Y a veces nosotros citamos tal cual las palabras como están escritas en el sermón o en los artículos. Y bueno, yo podría decir, yo sé lo que dice el artículo, yo sé lo que dice el hermano que escribió el comentario, pero ¿qué cree usted? O sea, ¿cuál es su convicción? Entonces, en esto de predicar el evangelio, es muy importante la profundidad de nuestra convicción. ¿Qué tanto de lo que usted está enseñando, qué tanto de lo que estamos predicando realmente nosotros creemos? No lo que cree otro, no lo que comentó otro, no lo que creemos nosotros. Y esto se lleva a cabo, hermanos, haciendo el punto número 1, dedicándonos nosotros propiamente al estudio personal, con nuestras herramientas, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, hacer de nuestra vida, de nuestro carácter, realmente algo sólido, firme. Y cuando usted lo escuche en el púlpito, convencido, seguro, certero de lo que está hablando, convence. La gente le va a creer, la gente le va a aceptar el mensaje. Pero si nosotros llegamos al púlpito, hermanos, divagando, sin saber para dónde vamos, empezamos diciendo algo y terminamos con otra cosa, o hablamos tanto y al final no decimos nada, realmente esas cosas no van a llegar al corazón del cristiano, no van a llegar al corazón de la iglesia. No vamos a convencer de una manera certera a cada una de las personas que nos están escuchando. Por eso, la convicción de cada uno de nosotros debe ser profunda. Debemos creer, asimilar
cada una de las palabras del mensaje que nosotros vamos a transmitir. Si hablamos con seguridad, si hablamos con convicción, déjeme decirle, hermano, que ya tiene un buen terreno ganado en su exposición y en la entrega del mensaje. La tercera cosa, hermanos queridos, que nosotros debemos tener en cuenta de un sermón debe surgir del conocimiento que tiene el predicador, de la profundidad de su convicción. La otra es la conciencia de las agudas necesidades espirituales de los hombres. Todos nosotros debemos conocer no solamente el material que estamos predicando, sino a quién se lo estamos compartiendo. Y es que debemos conocer las necesidades de la iglesia, las necesidades de la congregación. Cada congregación local tiene necesidades propias, no son particularmente las mismas necesidades de la otra congregación. Por eso cuando uno lee las cartas de Pablo, Pedro, Juan, prontamente nosotros nos vamos a enterar que cada carta tiene un mensaje particular, va dirigido a una necesidad de esa iglesia local. Cuando estudiamos la carta de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias de Asia, encontramos que cada mensaje de Cristo a la iglesia va a una necesidad específica. Entonces, el predicador o el varón que está sirviendo debe conocer las necesidades espirituales de sus oyentes. Y en base a eso, entonces, el sermón podemos tenerlo ya armado, podemos tenerlo ya organizado. Vuelvo y repito, del conocimiento que tiene el predicador de la palabra del Señor, de la profundidad de su convicción y de la conciencia de las agudas necesidades espirituales de los hombres. Una vez supe yo de un hermano que servía en la congregación, no en la iglesia donde soy predicador, sino en otra congregación, que para sus sermones él veía un personaje que es muy famoso. Yo no lo volví a ver aquí en Colombia, pero se llamaba Jorge Duque Linares, que era un motivador espiritual. Y él hablaba siempre de un mensaje positivo, mente positiva. Obviamente yo en algún momento lo llegué a escuchar y tenía conferencias muy interesantes. Pero el varón, preparaba sus estudios escuchando a Jorge Duque Linares tener una mente positiva. No, esa no es la fuente correcta. El sermón, hermanitos queridos, como leíamos ahorita, el texto del apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, debe nacer de la palabra del Señor. Así que les enfatizo estos 3 puntos: del conocimiento que tiene el predicador, de la palabra del Señor, porque es la fuente de la cual van a surgir los sermones. Y debe ser así. La profundidad de su convicción, la conciencia de las necesidades espirituales de los hombres. Sin embargo, déjeme decirle, hermano, lo siguiente: es ventajoso para la efectividad del púlpito que el predicador o el hermano, si comprende los principios generales que han sido reconocidos y registrados por aquellos predicadores que tienen experiencia, y es posible que usted memorice las reglas generales de la construcción y de la entrega de sermones. Puede que usted conozca todas las reglas de homilética y puede que usted organice todo muy bien, pero a la misma vez falle en el arte de predicar. Usted puede tener el sermón muy bien organizado, pero fallar en la entrega del sermón, o sea, en la manera en que usted lo está entregando. Así que la predicación, hermanos, es eficaz porque es un arte. La predicación eficaz llega a ser un arte. Y con esto, ¿qué quiero decirles? La destreza en la predicación se adquiere mediante el estudio de lo siguiente, y es, primero, la palabra del Señor. Segundo, las personas. Tercero, el tiempo en que uno vive. Y cuarto, las técnicas de predicación.
Vuelvo y repito, la predicación eficaz es un arte. La destreza en la predicación se adquiere mediante el estudio de lo siguiente. Vuelve y enfatizamos el punto. La palabra de Dios, conocer las personas. También es muy importante los tiempos en que uno vive. Y las técnicas de predicación deben ser efectivas. Deben ser efectivas. Bueno, esta habilidad también se adquiere con la experiencia en el laboratorio de la vida, que también le va a ayudar mucho. Sus experiencias, sus vivencias en la iglesia, en el servicio, con las personas del mundo, en su casa. Todo ese tipo de cosas va a enriquecer la manera en que usted vaya a exponer la palabra del Señor. Las técnicas del diseño y la entrega de sermones deben hacerse, hermanos, prácticas mediante la aplicación. Las reglas expuestas en estas clases que vamos nosotros a ir estudiando serán entonces interpretadas a la luz de un concepto de predicación como la proclamación y la aplicación de la Biblia como la verdad de Dios. Una cosa, hermanos, es la proclamación, o sea, pues, la exposición, la entrega del mensaje, y otra cosa es la aplicación de la Biblia como la verdad de Dios. Nosotros tenemos que tener la habilidad no solamente de exponer la palabra del Señor, sino también que los oyentes, el hermano o la hermana que nos está escuchando, pueda conectar eso que el predicador me está enseñando con mi vida. O sea, ¿de qué me sirve a mí lo que él está diciendo? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida personal? ¿De qué me sirve? ¿Y qué manera puedo yo entonces interiorizar esa verdad de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi experiencia, en mi diario vivir? Entonces, aquí hay mucho trecho y aquí hay una gran diferencia. Vuelvo y repito, una cosa es la proclamación y otra cosa es la aplicación de la Biblia. Nosotros debemos tener la habilidad no solamente de exponer, sino de que eso que yo estoy diciendo se aplique a cada uno de aquellos que me están escuchando. El sermón bíblico, ¿no? Y cuando yo digo el sermón bíblico, me estoy refiriendo que todo sermón debe estar basado y debe estar lleno de un así dice el Señor. Así dice el Señor. Entonces, los tipos de sermones que nosotros vamos a estar estudiando en estas clases son los sermones expositivos, los sermones temáticos y los sermones textuales, para nosotros poder llegar a cumplir con esa gran encomienda de así dice el Señor. ¿Y cómo estamos nosotros impartiendo esta enseñanza? Bueno, por medio de sermones expositivos, temáticos y textuales. Y estos o cada uno de ellos serán explicados como métodos de predicación bíblica. Obviamente, como les decía ahora, cada uno tiene y va a desarrollar su método, su estilo, su forma de transmitir el mensaje. Yo creo que todos los hermanos, si somos diligentes en el estudio de la palabra del Señor, juiciosos en nuestra preparación, podemos llegar a tener un buen servicio en la iglesia. Así que las técnicas del diseño y la entrega de los sermones efectivos no son un fin en sí mismos. Así como los sermones, póngame cuidado lo que le voy a decir, los sermones no son un fin en sí mismos. Los sermones no son exhibiciones para ser evaluados por los espectadores curiosos, o los analíticos, o los críticos. Los sermones tampoco son hazañas de destreza, de oratoria, por las cuales un predicador busca ser admirado o halagado por la audiencia. Más bien, hermanos, los sermones son proclamaciones públicas
de la palabra de Dios, diseñadas para influir en la mente y en el comportamiento espiritual, emocional, moral de la iglesia local. Estos discursos, hermanitos queridos, deberían informar al ignorante, denunciar al transgresor, exponer la falsa doctrina, inspirar a los fieles, desafiar a los indiferentes, animar a los abatidos y obviamente, hermanos, revelar el plan de salvación para la humanidad. Vuelvo y repito, los discursos o los sermones bíblicos deberían informar al ignorante, denunciar al transgresor, exponer la falsa doctrina, inspirar a los fieles, desafiar a los indiferentes, animar a los abatidos y revelar el plan de salvación al perdido. Generalmente ha pasado que algunos de nosotros nos hemos enfocado mucho en exponer la falsa doctrina. A veces creemos que la función primordial del predicador es denunciar cuanta falsa doctrina resulte. Bueno, eso hace parte de la obra del predicador, exponer la falsa doctrina, pero no es todo. No es todo. Debemos nosotros tener en cuenta que la predicación incluye informar, inspirar, desafiar, animar. Es una suma de muchas cosas. Es una suma de muchas cosas. Estas 7 cosas son cosas principales. Hay más, las vamos a ir estudiando con la ayuda del Señor. Los sermones deben entonces estar diseñados, deben estar organizados para acusar, para informar, para conmover, para convencer, para persuadir, para tranquilizar y para animar y para presentar la verdad salvadora. Ojalá usted esté tomando apuntes de estas 8 cosas. Vuelvo y se las repito. Los sermones están diseñados ¿para qué? Para acusar, para informar, para conmover, para convencer, para persuadir, para tranquilizar, para animar, para presentar la verdad salvadora. No es solamente, hermanos, como pasa en las congregaciones locales con los hermanos que empiezan a presentarse ante el púlpito, es que creen que el púlpito es para dar rejo, para acusar, para denunciar, para condenar. Ya no es solamente eso, hermanos. Es también para animar a los hermanos, para convencerlos, para conmoverlos en su conciencia, para tranquilizar a aquellos, como Jesús decía, aquellos que vienen trabajados y cargados con muchas cosas, darles un descanso para el alma. El púlpito debe ser un tesoro de muchas cosas para la congregación. Y el buen predicador, el buen expositor, no solamente va a condenar muchas cosas, sino que también va a enriquecer a la congregación cuando sus sermones en todo momento siempre estarán diseñados de una manera diversa para llevar a cabo todas estas cosas en el corazón del cristiano. Los sermones que cada uno de nosotros presentemos no deben ser testeados por un estándar superficial de una aprobación de los demás. O sea, nosotros no estamos allá para que los hermanos, la iglesia, nos apruebe el sermón sí o no. No están diseñados tampoco los sermones para la aprobación o el aplauso de los oyentes. No están diseñados para ganar la admiración del público, ¿no? O que el público nos admire, sino que los sermones deben ser evaluados a la luz de los valores sostenidos. ¿Cuáles son esos valores sostenidos? ¿Cómo podemos nosotros evaluar
y determinar la calidad de aquel que nos está predicando en sus sermones, o la calidad de los sermones, cómo nosotros lo debemos testear, cómo nosotros los debemos, digámoslo, calibrar. Bueno, se calibran, no se testean, hermanos, es por medio de las almas salvadas y también por las vidas dedicadas a Cristo, y mientras la palabra proclamada dirige, guía, moldea la vida de los oyentes. Nuestros sermones, la predicación, hermanos, el servicio en la iglesia desde el púlpito, debe alcanzar estas dos cosas. Y como nosotros entonces sabemos la calidad del sermón, qué sermón tan bueno, qué sermón tan eficaz. Bueno, no es tanto eso, no es tanto que nosotros busquemos que los hermanos aprueben el sermón diciéndonos qué bacanería de sermón, parce. No, nosotros debemos evaluar el sermón es con el efecto que el sermón tiene, o sea, las almas salvadas. Si estamos salvando a las personas, si hay alguna persona convertida, si alguna persona llegó a creer en nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio, maravilloso, el sermón es eficaz. Si los sermones dados en la congregación desde el púlpito están haciendo que las vidas sean más dedicadas a Cristo y que la palabra del Señor los está dirigiendo, los está guiando, los está moldeando. Hombre, esa es la eficacia del sermón, cuando se hace vida en el corazón de los hermanos, cuando los hermanos cambian. Si un hermano, por ejemplo, lleva mucho tiempo en asistir a las reuniones locales y después de un sermón bien expuesto, el hermano se convence y cambia, esa es la verdadera evaluación del sermón. Cuando el sermón se forma o tiende a llegar a ser vida en los cristianos, cuando las vidas son transformadas, cuando los hermanos son guiados por el sermón, cuando la iglesia se conmueve, cuando la iglesia se anima, cuando la iglesia se fortalece, cuando la iglesia cambia con el sermón. Eso nosotros podríamos decir que es un excelente sermón. Los sermones, hermanos, no están diseñados solamente para dar garrote, sino también para animar. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 23, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el propósito, infundir aliento en las congregaciones, no desaliento, que es lo que a veces pasa. En vez de animar, resultamos desanimando a los hermanos. Con la vara nosotros debemos infundir aliento, infundir ganas, infundir cambio, infundir transformación, que las personas realmente vivamos el cristianismo, que las personas sean moldeadas con la palabra del Señor. Así que, hermanos, con esta introducción, porque esta es una pequeña introducción, quiero entonces incentivarlos, motivarlos a que sigan sirviendo en la congregación. Pero así como tenemos las ganas, el ánimo de que cuenten conmigo para el sermón, cuenten conmigo para la cena, cuenten conmigo para alguna exhortación, desde el púlpito, ese mismo ánimo, ese mismo entusiasmo, usted también lo coloque en su preparación, Como les decía al principio, el púlpito no es un laboratorio de ensayo. Voy a ver cómo me va. No, no es cómo me va. Usted tiene que estar preparado, usted tiene que pararse allá conociendo muy bien su material, qué es lo que va a decir, convencido y conociendo realmente las necesidades de la iglesia, y obviamente su sermón debe estar lleno de la bendita palabra del Señor. Espero que con los consejos, los puntos que yo les vaya a ir exponiendo en estas clases, sean herramientas útiles para su servicio. No estoy pretendiendo que que usted llegue a ser el mejor de los predicadores, pero que al menos, hermanitos queridos,
el servicio que le estemos prestando al Señor mejore, que nuestro servicio cada día sea excelente, eficaz, que los hermanos vean que realmente estamos creciendo y de esa manera la iglesia también pueda llegar a ser edificada. Motivar a los hermanos a que el don que tienen de la predicación, porque obviamente la predicación es un don, es un llamado de parte del Señor, lo podamos nosotros avivar. ¿Sí? Ese don se puede perder, la capacidad de enseñar se puede echar a perder si nosotros no atendemos diligentemente a este tipo de cosas. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención.